Muy buenos días compañeros y docente. El día de hoy nos tocó exponer el tema de hidrostática y presión, presentado por Cerecero Jaume Mishbel Odair y Flores Villarleón Alondra. Los temas a relucir son: ¿qué es la presión? ¿Qué es la hidrostática? ¿Cómo se relacionan? Características de los fluidos, principios de la hidrostática, aplicaciones y sus respectivos ejemplos. ¿Qué es la presión? Definimos la presión como la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área. La fórmula general es P es igual a F sobre A. P es igual a presión, F es igual a fuerza y A es igual a área. ¿Qué es la hidrostática? La hidrostática es el estudio de fluidos en estado de reposo que permanece al campo de la mecánica de fluidos, llamada también hidráulica. Principios de la hidrostática. La hidrostática tiene dos principios principales por los cuales se rige y estos son los siguientes: principio de Pascal y principio de Arquímedes. Aplicaciones. Algunas de las aplicaciones en las que podemos observar el uso de la hidrostática son las siguientes. La hidrostática se utiliza, por ejemplo, en el sistema de un gato hidráulico, en el cual hay dos embolos. Se le aplica fuerza en el embolo pequeño para crear una presión en el fluido, y de esa misma presión es igual en el otro embolo, que tiene un área mayor. Entonces, para lograr tener iguales presiones, la fuerza debe de ser mayor, para poder generar una fuerza grande con una pequeña. Y esto es lo que permite levantar un coche con tan solo la fuerza de nuestro brazo. El movimiento del pedal del freno fuerza a un pistón para que se mueva en el cilindro, lo que hace presión a un líquido delante del pistón, obligándolo a pasar por medio de los conductos de freno hacia los cilindros de ruedas. ¿Cómo se relacionan? En la física termodinámica, la presión hidrostática es aquella que el mismo fluido en reposo ejerce sobre su peso. En la hidrostática o estudio de los fluidos en reposo existe la presión hidrostática y la presión atmosférica, siendo esta última aquella presión que ejerce la atmósfera sobre el fluido. Los estados sólido, líquido y gaseoso se comportan bajo las mismas leyes, pero los fluidos tienen una capacidad especial de cambiar de forma, aumentando su volumen y no su masa. De esta forma, la hidrostática se mide a través de la densidad, gravedad y profundidad del fluido, y no por su masa o volumen. La presión hidrostática se define por la siguiente fórmula. Características de los fluidos. Las principales características que tienen los fluidos son las siguientes. Los fluidos no tienen una forma fija, pero sí volumen. Tienen variabilidad de forma y representan propiedades muy específicas. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Tienen la capacidad de fluir o escurrirse con mucha facilidad si no están contenidos en un recipiente. Se pueden dilatar y contraer como los sólidos. Posee cohesión que permite mantener unidas las moléculas que existen en una misma sustancia. Tienen tensión superficial debido a la atracción que existe entre las moléculas que hay en la superficie de un líquido. Gozan de adherencia, una fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes en contacto. Tiene capilaridad, la cual se da cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida, debido al fenómeno de adherencia. Ejemplos de la hidrostática. Algunos ejemplos de hidrostática son la prensa hidráulica, la flotación de una embarcación, la presión que ejerce el agua de un tanque sobre las canillas, la presión que soporta una persona sumergida en el mar.